¿Qué tal? La forma en la que el Reino Unido ha despedido hoy a la reina Isabel II y ha puesto fin a esa etapa histórica produce envidia como nación. El respeto, la educación, el silencio, el masivo agradecimiento de un pueblo a una figura como la de la reina fallecida a su labor de servicio de tantas décadas, con aciertos y con errores, con escándalos familiares, pero dejando un legado, una huella imborrable, una impronta en la historia. El eje que representa a la nación, su historia y sus valores, que une pasado y futuro. Hemos visto a familias enteras, padres y madres, elevando a sus bebés entre la masa para que vieran el féretro y algo quedara en sus retinas y en su memoria para siempre. La memoria de verdad de una nación. La vital importancia y el valor de los símbolos y el ceremonial, la pompa y la circunstancia, que definen también a una nación y que aquí la progresía cree siempre exagerada, porque lo suyo es siempre destruir y desmontar. Imaginen esto aquí. Dios quiera que dentro de mucho tiempo, pero por ejemplo, la muerte del rey Juan Carlos, con el nivel de mala educación general que cada vez más hay en este país, de intransigencia y de fanatismo, de chabacanería en la vida pública y en los medios, de incultura absoluta, de ataques a nuestra grandísima historia o a nuestra lengua, que es un patrimonio mundial, admirado en todo el planeta, pero que, como vimos ayer en Barcelona, está proscrita en parte del país de forma cateta, provinciana y absurda. España va muy mal como nación y esa es la realidad. Aunque está el peso de la historia y de nuestra corona hoy representada brillantemente por el rey Felipe, que por más que hemos tenido un gobierno como el de Sánchez o Iglesias, que han intentado minarla, no han podido. Porque España es mucha España, mal que les pese a los monederos, Rufián, Otegi y compañía, personajes de comedia bufa similares. Eso sí, la legislación sobre el respeto a las instituciones y a los símbolos de España permite aquí mofas, burlas, quemas públicas, o que un payaso progre millonario se suene los mocos en la tele con la bandera nacional, o que cargos públicos retiren las fotos del monarca. En definitiva, que aquí cada uno haga lo que le venga en gana, siempre en la misma dirección. Los símbolos de España o de la Iglesia Católica, en aras de la libertad de expresión. Progres muy valientes que jamás se atreven, por ejemplo, con mofas de los musulmanes por la cuenta que les trae a su cuello o a su nuca. Imagino aquí en España el cortejo fúnebre de un rey por Cataluña entre antidisturbios y banderas republicanas o separatistas, con tertulias televisivas comentando lo inadecuado del acto, o los aspectos más sórdidos del fallecido o su familia, y programas haciendo parodias con el muerto, y todo pasando por ser muy progre. La impecable y brillante retransmisión de la BBC británica estos días, una vez más, el respeto y la profesionalidad de sus presentadores produce envidia y no sé si tendría parangón con la radiotelevisión española actual de Sánchez al servicio de bufones independentistas que se mufan de España y de sus símbolos mientras cobran una pasta de todos nosotros con nuestros impuestos. ¿Puede España permitirse, por ejemplo, que el rey Juan Carlos siga en el exilio o que muera en Abu Dhabi, con sus claros y sus oscuros en su historia? ¿Sería justo para su legado histórico, más allá de sus comportamientos personales inapropiados? ¿Preocupa en Zarzuela? ¿El rey Felipe estaría tranquilo si ocurriera así? ¿Permitiría que ocurra? Permítame pensar que creo que no. ¿Contribuirá también el rey Juan Carlos, en primer lugar, a la solución para no dañar a su hijo como ha prometido? El asunto está sobre la mesa, créanme, esperando el momento oportuno para abordarlo. Más pronto que tarde. Bienvenidos a La Antorcha. Miles de personas defendieron ayer en Barcelona el uso del español en los colegios y en la vida pública. La revuelta cívica en Cataluña contra la dictadura nacionalista. Hablamos en La Antorcha con Ana Losada y Julia Calvet, organizadoras de la marcha. Mónica Oltra declara ante el juez como imputada en la investigación sobre la supuesta trama para ocultar los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada en un centro de la Generalitat, que dependía de la propia Oltra directamente. El juez la acorrala y le pregunta: ¿por qué no creyó usted a la menor? Paje critica la estrategia de Sánchez de insultar y calificar de insolvente a Feijóo. En una entrevista pide al presidente que se deshaga de sus socios, de extrema izquierda, proetarras e independentistas. Teme un desgaste electoral enorme del PSOE en mayo. El aparato del partido se le ha echado hoy encima. Bueno, y hoy en La Antorcha, Fran Carrillo. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente. ¿El verano? Todavía se puede preguntar, Bien. estamos en septiembre, todavía se puede preguntar por el verano. Sí, bueno, hemos tenido un verano relativamente cómodo, a pesar de que Sánchez y todo su gobierno y sus secuaces pues no nos lo pone fácil, porque claro, teniendo en cuenta
la cantidad de memeces legislativas y gubernamentales que han sacado en estos 3 meses, pues la situación es mejor ahora que antes del verano, para desgracia de muchísimos millones de españoles y de muchas familias. En eso pues hay cierta inquietud. Esperemos que este año que le queda a Sánchez, porque ya solo le queda un año, se pase lo más pronto posible y que el PSOE o una suerte de izquierda nacional vuelva a recuperar la senda del sentido común y de la sensatez que el sanchismo le ha arrebatado. Todo eso. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿el verano tuyo? Pues no sé, ya no me acuerdo. ¿Hubo de eso? No. Casi ya no te acuerdas, ¿no? Es todo tan intenso, ¿verdad? La vuelta. Oye, vamos a empezar por lo que ha dado de sí. A esta hora se celebra ya en la intimidad, en el castillo de Windsor, el entierro de la reina Isabel II, después de un día muy intenso en Londres, con ese funeral en Westminster, que nos ha dejado, y nos vamos a ir a Londres, una imagen que no veíamos en España desde 2020, la del rey Juan Carlos y la reina Sofía con los reyes Felipe y Leticia. En Londres está Andrea Aguado. Andrea, ¿qué tal? Es Vicente. Así es, contra todo pronóstico, Buckingham ha sentado juntos a los reyes eméritos, don Juan Carlos I y doña Sofía, con Felipe VI y Leticia. Una imagen que ha desatado el cabreo del Ejecutivo, como publicábamos hoy en OK Diario, y que ha tenido lugar durante el funeral de Isabel II en la abadía de Westminster. Esta foto no tenía lugar desde que el emérito decidiera irse a vivir fuera de España. Actualmente cabe recordar que vive en Abu Dhabi, y si echamos la vista atrás, no se producía foto entre padre e hijo desde enero de 2020. Sí que es cierto que ayer domingo, podíamos haber visto alguna imagen entre los dos durante la recepción de Carlos III en el Buckingham Palace de todos los líderes mundiales, pero no hubo lugar a ello. Sí que se vieron las primeras imágenes entre don Juan Carlos y doña Sofía. Bueno, pues ¿os ha sorprendido, en primer lugar? Es verdad que, hombre, llama la atención, porque son 2 años, ¿no? 2 años y pico, y que es una imagen muy esperada y todo lo que ha pasado entre medio, ¿no? Pero hay demasiado revuelo sobre esto. ¿Os ha sorprendido que los hayan sentado juntos? ¿Beneficia o perjudica a Felipe VI? Te pregunto. Empieza tú, Fran. ¿Esa imagen ahora con el rey Juan Carlos? No debería afectar. Yo solo espero de don Juan Carlos que regrese a España y que, por supuesto, como decías tú en la introducción, Felipe VI, no tenga ningún problema en que la vuelta del rey emérito se haga con la mayor normalidad posible. Es una vergüenza que tengamos al rey emérito fuera, porque así lo han querido los socios de gobierno del señor Sánchez y porque hay una cohorte mediática y académica e intelectual de una izquierda pútrida que se dedica a firmar indultos de corruptos de verdad que han robado y malversado dinero a los ciudadanos, y aquí se ponen muy dignos y piden que el rey emérito no vuelva, a pesar de los grandes servicios que ha hecho a nuestro país. Bueno, es la doble moral. Yo respecto a esto no le daría más importancia. Creo que la institución monárquica está consolidada en España, al igual que lo está en el Reino Unido. Está muy bien valorada por los españoles. Felipe VI es una figura muy respetada y muy valorada por nuestros conciudadanos, y a partir de ahí, pues toda la lectura que quieran hacer los antimonárquicos y los socios destructores de la nación de Sánchez, pues no deberíamos ni darle ni medio segundo ni de publicidad ni de propaganda. Alberto. No lo veo así, no creo que... Hombre, esto es una cosa muy fácil, ¿no? Decir que todo esto es una cosa también de los socios, etarras, comunistas, bolivarianos, que al final debe ser agotador para el espectador pensar que todos los males del mundo entero son causa del comunismo bolivariano de este gobierno de Sánchez. Y al final, el que más ha apartado a Juan Carlos, como es normal, es su propio hijo, porque quiere salvar la institución monárquica, porque está en riesgo, no solamente porque es anacrónica y porque realmente no tiene mucho sentido en estos momentos, aunque bueno, tampoco, quiero decir, hace un daño ético casi, o un daño histórico, pero no mucho más, afortunadamente, y por eso se conserva, porque algún beneficio, sin lugar a dudas, hace. Pero no camuflemos esto en una cuestión
de que es Sánchez y sus socios. No, aquí es una cuestión de que el propio Felipe VI sabe que su reinado y que la monarquía española depende de que su padre, al que lógicamente todos conocemos lo que ha hecho, todos sabemos exactamente cómo han prescrito sus delitos y cómo ahora mismo, lógica, sobre él no hay ninguna causa, no seamos injustos con él, pero sabemos sabemos todos los españoles lo que ha hecho, por lo tanto no está ahí por una voluntad de Pedro Sánchez, sino está ahí por lo que ha hecho él como rey. Y bueno, pues que asuma las consecuencias. Quiero decir que si quiere venir, que venga. A mí la verdad es que me resulta indiferente y supongo que a media izquierda también le puede resultar indiferente, pero no confundamos, que ¿Puedes todo lo que le ha decirme, pasado Alberto, a qué Juan Carlos, delitos? todo lo que le ha ¿Puedes decirme pasado a los Juan delitos? Carlos es lo que ha hecho él. No, tiene dime, todo prescrito, no te preocupes. Bueno, ahora le están investigando en Reino Unido por lo de Corina, pero tiene una serie de elementos que prescribieron y que la propia justicia ha dicho que son delitos, pero que no se le puede juzgar. Uno, por la inviolabilidad, y dos, porque prescribieron. Por ejemplo, tanto, no se le puede juzgar. Y luego tenemos este querido ejemplo maravilloso que seguro que como autónomo, que no sé si eres o no, pero sí como pagador de impuestos, que somos la mayoría, tendrás muy claro que cuando tienes que regularizar es porque has cometido una irregularidad, es decir, porque Hacienda te avisa. ¿Te avisa a ti? No. ¿Avisa a Juan Carlos para que no sea delito? Sí. Bueno, pues esta pequeña sutileza entre Juan Carlos y los demás a quien avisa es a Juan Carlos Monedero. Es lo que provoca una es a otro gran Juan diferencia. Carlos, Alberto. Entonces, es otro, a quien lo avisa lógico la Hacienda es que a la Juan Carlos acumulación Monedero. de hechos y la prueba evidente es que, ya te digo yo, no está ahí porque yo lo diga, está ahí porque él mismo y su propio hijo le recomiendan que por el bien de la institución se vaya. Entonces te aseguro que esto no es una cuestión de Pedro Sánchez, no tiene ese poder, pero oye, que si queréis defender todo lo que ha hecho Juan Carlos, pues oye, vía libre. O sea, Alberto, que no se trata de que si queremos defender... Como republicano serio te digo, si queréis que la monarquía perviva, no defendáis a Juan Carlos. Como republicano... Oye, defenderle, tirad para adelante. Esta milonga de como republicano, teniendo en cuenta que las dos experiencias republicanas en España acabaron con una guerra civil y que de los últimos 5 siglos la experiencia republicana han sido solo 9 años, con lo cual a mí esa dicotomía no, mira, eso de echar la culpa a Sánchez, es que todo lo que está pasando en España respecto a la institución monárquica ha sido, llevamos en los últimos 3 años, una propaganda. No, esto es historia, esto no es propaganda, esto es historia, Alberto. La historia de los Borbones, nos ponemos a ella, que seguro. Sí, hay expertos en España que han trabajado muy bien la figura de los Borbones, ¿no? Sí. Y podemos incluso ver qué hubiera pasado si en vez de los Borbones hubiera ganado el candidato a Austria en su momento. Pero no, yo estoy diciendo que Hacienda, al Juan Carlos que avisó, es a Juan Carlos Monedero, para que tuviera que regularizar. Primero, también. ¿Vale? A eso Oye, sí, que si lo queréis ocultar, constancia. No pasa nada, no. Pero que ahora mismo que queramos vender... Que Podemos es peor, además, pues vale, no pasa nada. Que queramos vender que hay una suerte de antimonarquismo permanente en la sociedad, precisamente por hechos que evidentemente han empañado la figura de Juan Carlos. Es evidente que han empañado su figura, pero la contribución de su papel a la historia de España, el papel que ha tenido Juan Carlos I es para ensalzarlo, y así lo ensalzará la historia. Que algunos queráis empañarlo por ese tipo de acciones que son reprobables, la diferencia, Frank, y por la que la institución nadie ha ha pedido perdón, eso se la ha empañado él mismo. No, esa es la gran diferencia, Frank. Pero oye, por supuesto, pero luego están los altavoces propagandísticos. Que defendáis a Juan Carlos y que queréis que esté presente y que revaloricéis su figura. Pero Alberto, y todo lo que ha hecho, que lo de la República, de decir lo de la República o monarquía es relativo. Porque mira, te voy a poner un ejemplo que hasta tú como republicano romántico te va a encantar. Que no queremos una guerra civil. La monarquía es relativo, porque no es lo mismo ser republicano en Estados Unidos o en Francia que monárquico en Arabia Saudí. Entonces, en algunos casos hay monarquías que se pueden defender y no es lo mismo ser republicano en Cuba o en Venezuela que monárquico en el Reino Unido o en Suecia, ¿verdad? Por eso, tú sabes que hay monarquías a que sigáis defendiendo que se pueden defender, el legado de Juan Carlos en los últimos años. Claro, por supuesto que hay que defenderlo. Si Felipe estaría por supuesto, no sé si Felipe estaría de acuerdo con vuestra defensa. ¿Sabes qué pasa? Pero... Fíjate si hay que defenderlo, y no lo digo yo, que antes de todos estos escándalos que la izquierda, como tú, os habéis encargado de difundir, antes de esto, la mayoría de la población se declaraba juancarlista. Después de estos escándalos, la mayoría se seguía declarando juancarlista a fin de monarquía. Los escándalos no son de la izquierda.
El que ni tiene que siquiera vuestro regularizar aparato no es la propagandístico. izquierda, aparte Pero que de perfecto, monedero, claro, perfecto. y los Que al podemitas. margen de regularizar todo eso, Alberto, que está muy bien, que no vais a poder tapar la contribución que a la historia de España desde la transición ha hecho Maravilloso, Juan Carlos. Juan No lo vais a Carlos, poder maravilloso. tapar. Perdonadme, Vosotros no vais a poder solamente tapar os lo que ha pregunto, desde el punto de vista histórico, y os pido un sí o un no, porque tenemos a Andrea esperando en Londres. ¿Sería justo, desde el punto de vista histórico, más allá de las cuestiones personales, que el rey Juan Carlos muriera en el exilio en Abu Dhabi? Os pregunto, No. ¿con un sí o con un no? No sería justo. Debe estar en Que España. muera donde quiera morir. Es más, deseo que sea lo más tarde posible. Por su bien, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero si él quiere estar en España, que el autócrata Pues napoleónico que gobierna que se Moncloa venga. no ponga Si el que pegas. se ha ido es él. Por mí que No, venga. pero que el no- autócrata napoleónico. Ayudarle de Moncloa no le ponga han pegas. ayudado también a que se vaya. Pues claro que le han ayudado, Hay una cosa claro. que quiero Se plantearos, si fue- me se permitís ayudó un él solo. segundito, que es todo lo que ha rodeado, lo que hemos visto hoy, ¿no? La solemnidad, eso que se llama pompa y circunstancia, la solemnidad, los símbolos, el respeto a los símbolos, el respeto de la gente, la educación en la calle, ¿no? El acto ha sido intensísimo, decimos, Andrea Aguado, que el entierro se produce ahora, pero el día ha sido muy largo desde el funeral que se ha celebrado en la abadía de Westminster. Como comentabas, Vicente, estamos ante el funeral del siglo. No solo esas 2.000 personas que han asistido al funeral dentro de la abadía de Westminster, las calles de Londres han amanecido totalmente abarrotadas. A esos 500... Como comentabas, Vicente, estamos ante el funeral del siglo. No solo esas 2.000 personas que han asistido a la misa, al funeral dentro de la abadía de Westminster, sino que las calles de Londres han amanecido completamente abarrotadas. Una marea de británicos y de personas de todo tipo de nacionalidades han inundado las calles de la capital británica para dar su último adiós a la reina. Donde más se ha concentrado la gente ha sido cerca del Buckingham Palace, al igual que en las puertas de la abadía de Westminster o por los aledaños del Hyde Park, donde se ha visto personas vestidas de riguroso luto, con sombreros con la bandera del Reino Unido o incluso banderas o camisetas con la cara de la reina. El objetivo era dar el último adiós a la monarca y de hecho se han vivido momentos de locura en los que cientos de personas se han saltado los cordones de seguridad solo por ver el féretro. Bueno, decíamos, es importante esto representa, quiero decir, lo que hemos vivido hoy, esa solemnidad, ese respeto, identifica a un país, a una nación, porque aquí muchas veces estas cosas las minimizamos, ¿no? Venimos a decir qué espectáculo, qué tal. ¿Esto sería imaginable, una cosa así, en caso, por ejemplo, yo qué sé, decíamos el otro día del desfile de un rey de España por las carreteras o pueblos de Cataluña, Fran? Bueno, hay que tener en cuenta dos cuestiones. Uno, la figura de Isabel II, que no es solo una figura regia, sino que es una figura política y el papel que ha desempeñado a lo largo del siglo XX. La BBC dijo el otro día un dato que me parece bastante significativo de la importancia de la fallecida. Winston Churchill nació en 1884 y la actual primera ministra, Liz Truss, en 1985. Ambos fueron primeros ministros con Isabel II de reina. Eso da, ese dato da digamos, demuestra la importancia política que ha tenido Isabel II. Son 10 días de luto oficial, 10 días en los que es trasladada desde un sitio a otro, y evidentemente para un país que es eminentemente monárquico y en el que el respeto a la casa real es tan grande, pues no me extraña. Solo hay un momento en el que la popularidad de Isabel II en todo su reinado, 70 años, ha sufrido o sufrió un pequeño bajón, que fue con el fallecimiento de Diana de Gales. Los días posteriores a la gestión, sobre todo comunicativa, que hubo de ese suceso, mermaron la figura de Isabel II. Si eso sería trasladable a España, si uno recuerda la historia, sí hemos tenido en el pasado ese tipo de funerales, ese tipo de respeto a la figura del jefe de Estado. Hoy no sé si sería impensable o no, teniendo en cuenta la propaganda que ha habido y sobre todo teniendo en cuenta la manipulación histórica. Porque cuando me has hablado de Cataluña, Vicente, claro, es que los catalanes, la Cataluña nacionalista,
la Cataluña que ha sufrido 30 años de lobotomización por parte de los medios de comunicación nacionalistas y de unas leyes de educación por parte de la Generalitat absolutamente infames, pues creen que, por ejemplo, en 1714 lo que hubo fue una guerra entre dos naciones, cuando lo que hubo fue una guerra entre dos sucesores a la monarquía, a la corona española. Y una parte de Cataluña quería que ganara un candidato y otra parte de Cataluña quería que ganara otro. Y cuando ganó el candidato que no era de la parte que perdió, pues hubo ese enfrentamiento. Pero no estaba Cataluña ni pidiendo la independencia, ni estaba pidiendo una república, ni estaba pidiendo una super. No, estaba luchando media Cataluña contra la otra media por dos candidatos monárquicos. Y eso es la realidad histórica que le han manipulado las élites nacionalistas constantemente. Por tanto, eso cuando no se explica, cuando no se cuenta, uno vive en la permanente mentira y parece que hoy Cataluña ha existido siempre, ha sido una nación y ha sido una república toda la vida. Y como eso no lo pueden demostrar porque la historia no se compadece con ese tipo de deseo, pues tienen que dar algunos un golpe de Estado y saltarse la ley para imponer sus propias creencias. Hoy dudo mucho que lo que ha pasado en Londres, lo que ha pasado en Reino Unido, se pueda reproducir en España, sobre todo por el sentimiento beligerante que hay de los antimonárquicos, que no de los republicanos, de los antimonárquicos, contra la figura de Juan Carlos I, Felipe VI, en general contra la Casa Real. Hemos visto estos días cómo se detenía a gente que simplemente pues, gritaba algo contra el príncipe Andrés por sus escándalos sexuales con menores o algo así. ¿Tú crees que es importante el respeto a los símbolos, a la simbología, todo lo que rodea, por ejemplo, un acto como este? ¿Todo esto hace nación, pregunto? A los símbolos sí, a la simbología sí, a lo que nos representa. Si me permites, Alberto, sí. para Alberto, perdón. Vale, perdón. Y luego... Sí, bueno, hace nación todos los símbolos, todo lo que es la sacralización de la vida mundana. Bueno, más que nación, hace también una institucionalidad que a mí no me parece mal. De hecho, creo que es esencial para cualquier Estado, ya sea desde el punto de vista monárquico, republicano o cualquier forma que queramos pensar. Incluso las más dictatoriales tienden a ello porque yo creo que nos necesitamos, ¿no? Y sociológicamente siempre se habla de la necesidad de crear figuras que están por encima de todos nosotros. Es verdad que son artificios, es verdad que son absolutamente creadas, porque ninguna de esa pomposidad es real, quiero decir, no es natural, es todo creado. Es una creación social, pero tiene su sentido de pertenencia a algo más grande, a la institución. Bueno, pues al final, quiero decir, es inherente, entre comillas, a la generación y a la convivencia en sociedad, también porque nos gusta tener momentos de formalidad y de saber que pertenecemos a algo que nos supera a nosotros como individuos, aunque somos los individuos lo que lo hemos creado, o sea, que no deja de ser en sí mismo maravilloso. Pero vamos, es bonito verlo, igual un poco largo, ¿no? Pero es bonito verlo. Os pregunto muy rápidamente, ¿sería imaginable en algunos países, dice mucho o poco de nosotros, por ejemplo, que un presentador, aunque sea en una televisión privada, se suene los mocos de la bandera nacional? ¿Esto es libertad de expresión u ofende? A ver, mal gusto, quiere decir, la capacidad de mal gusto es infinita. Y es verdad que hay una máxima que es que deberíamos de rechazarlo como sociedad, como espectadores. Es decir, yo veo eso y me siento ofendido, pero casi a la inteligencia por la chorrada y por el insulto que supone. Evidentemente es mi bandera, es un símbolo que me representa a mí como español y por lo tanto me molesta que se utilice un símbolo en mi contra. Pero entiendo que quien odia a mi bandera pues haga lo que le dé la gana. También es verdad que me provoca poco valor o poco daño moral que ciertos personajes intenten hacerlo porque lo que buscan es precisamente, fíjate, me suenan los mocos o quemo tu bandera. Pues mira, si no es la tuya, pues peor para ti. Quiero decir, creo que las banderas no sufren daños, sino que crecen con las victorias. Y es así, es decir, las banderas, por mucho que las quemes, es irrelevante. Solamente hace daño que la está quemando. En cambio, cada gesta, cada heroicidad, cada construcción de la sociedad les da formato a esas banderas porque nos vemos representadas en ellas. Entonces, bueno, es que no sé cómo definirlos, que los seres que hacen esas cosas sigan haciéndolas sin ningún tipo de estrés porque no nos va a afectar lo más mínimo. Dice Alberto, Fran, bueno, al que odie nuestra bandera, que haga lo que quiera con ella. ¿Eso una nación lo puede permitir? ¿Estás de acuerdo? Creo que no está de acuerdo. No te oímos. El micrófono, has debido perder el micrófono. Se lo está recolocando. A ver. Bueno, vamos a esperar un poquito a que se recoloque Fran. A ver ahora, Fran.
No. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a pasar de todos modos a otra cuestión para avanzar en el programa, más mundana, pero muy grave, porque en el fondo son los abusos a una menor, y lo que se investiga en un juzgado de Valencia es si la Generalitat Valenciana urdió una trama para ocultar los abusos a esa menor por parte del entonces marido de Mónica Oltra en un centro precisamente de acogida que dependía de la consellería de la propia Oltra. En Valencia está el delegado de OK Valencia, Ignacio Martínez. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. La relación ha sido larguísima, ¿no? Acaba de terminar, casi 7 horas ante la juez por parte de Mónica Oltra, ante el juez. Sí, 7 horas ante el juez del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, el titular, que precisamente fue el que solicitó cuando Mónica Oltra era diputada autonómica y vicepresidenta del Gobierno valenciano su imputación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito, y hoy ha declarado Mónica Oltra como imputada. La declaración comenzaba a las 9:30, se ha retrasado un poco, han sido 4 horas de declaración el juez en la sala 23, que corresponde normalmente a la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. Mónica Oltra ha llegado arropada por varios cargos de Compromís que la esperaban a la entrada y militantes y simpatizantes de Compromís, pues entre ellos el diputado autonómico Carlos Mulet, la secretaria autonómica de Sanidad Isaura Navarro, los 2 portavoces de Iniciativa, que es la pata de Compromís a la que pertenece Mónica Oltra, uno de los portavoces de Iniciativa, que es la pata de Compromís a la que pertenece Mónica Oltra, Alberto Ibáñez, y su ex jefe de gabinete, Miquel Real, entre otros. La declaración de Mónica Oltra, bueno, pues el juez la ha acorralado bastante, las 4 horas. Le ha preguntado por qué le negó la credibilidad a la menor abusada, recordemos, por el marido entonces de Mónica Oltra. Le ha preguntado también por qué no se le dio esa credibilidad por parte de expertos, de personas que llevaban muchísimo tiempo trabajando en la consejería, y le ha preguntado cómo unos abusos que comienzan en febrero de un año no se denuncian hasta el mes de junio del año siguiente. Y sobre todo le ha preguntado también por el tema de lo que se llama la instrucción paralela, que es el expediente de Mónica Oltra paralelo a la instrucción judicial que se llevaba a cabo contra el marido de Mónica Oltra por esos abusos. La respuesta de Mónica Oltra ha dicho que ella no conoció el expediente hasta fecha posterior, en fin, se ha desligado prácticamente de todas las acusaciones en sus respuestas, pues luego ha contestado a las preguntas del fiscal y posteriormente a las de las otras 13 imputadas, recordemos que 14 imputadas en el caso. No ha respondido, no ha querido responder ni a la defensa de la menor ni a las 2 acusaciones particulares, que son la de la asociación Gobiérnate y la de Vox. A ninguna de las 2 ha respondido. A pesar de sus declaraciones, a pesar de sus esfuerzos, no parece que haya quedado muy claro todo el tema, y lo que sí parece es que habrá que los jueces continuar investigando este asunto. Ignacio, hay bueno, ella lo que dice básicamente es: yo me enteré cuando me lo dijo mi exmarido, o mi entonces marido, ya exmarido, ¿no? Que veremos si el juez luego valora si eso es creíble o no, con toda la documentación aportada, precisamente los faxes, las comunicaciones internas, etcétera, etcétera. Ya vimos en su momento cómo el juez acorralaba a una directora general que le decía: es que no me enteré de nada. Y dice: oiga, y este fax comunicando precisamente que el juzgado, bla, 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 etcétera. O sea, que veremos si... Pero hay una cuestión pues que llama la atención de esta declaración de Mónica Oltra. Hay una pregunta clave que le hace el juez, y más en el ambiente general, político, social, en el que vivimos, el famoso hermana, yo sí te creo, y le pregunta: ¿por qué usted no creyó el relato de la menor, de primeras? Es que hay una cosa que no debemos perder de vista. El 7 de marzo de este año, Mónica Oltra, en declaraciones a los medios de comunicación, dicen que se olviden de los demás imputados y que el expediente lo ordenó ella. El 8 de marzo se vuelve atrás, es cuando el juez de instrucción número 15, a la vista de esas declaraciones, solicita al Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que recoja todas las declaraciones que han aparecido en los medios sobre eso. Y el 1 de abril, que es cuando ya tiene todos esos datos, es cuando solicita al Tribunal Superior de Justicia la imputación de Mónica Oltra. No puede continuar, dice,
la investigación si no la llama a declarar como imputada, que es lo que ha hecho. Quiero decir que en diferentes momentos las declaraciones de Mónica Oltra han sido contradictorias, o las manifestaciones han sido contradictorias en ese sentido. Y hoy también lo han vuelto a ser. Entonces, había una de las partes que se preguntaba hoy, ¿a quién creemos? ¿A qué Mónica Oltra creemos? ¿A la que habló en los medios de comunicación? ¿A la que habló en el juzgado? ¿O a la que ha hablado en sede parlamentaria? Y ese es precisamente el quid y el fondo de la cuestión, de las contradicciones. Sobre eso, mañana, también ha estado muy atento conmigo al tema el compañero Luis Miguel Montero. OK Diario, a primera hora de la mañana, si nuestros lectores lo quieren ver con el café, trae una información muy interesante. Lo seguiremos. Gracias, Ignacio. Ignacio Martínez, delegado de OK Diario en Valencia. Alberto, ¿es creíble? Quiero decir, la pregunta del juez, claro, es muy directa. Oiga, y usted, en el ambiente general que vivimos, ¿por qué de primeras no creyó a la menor? Sí, la verdad es que aquí es un poco, Mónica Oltra es un poco presa de, bueno, judicialmente de sus actos y políticamente de sus palabras. Tiene una doble vía que afrontar. Desde el punto de vista judicial, la información es extensa. Yo creo que evidentemente yo como mucho puedo tener una opinión, pero de poco sirve y de poco valdría una opinión porque precisamente se está juzgando y son las pruebas las que tienen que hablar. Es verdad que hay muchas contradicciones tanto de Mónica Oltra como de todo el proceso, pero en el fondo hay una cuestión política esencial que es a la que tiene que hacer frente ella, que es esa cuestión de ocultar y de no creer a una persona que está denunciando pues, de unos abusos que es precisamente lo que se supone que debe ser lo más creíble. Es decir, la protección máxima a la mujer se da ahora mismo y así está en la ley y afortunadamente está así, que la mujer que denuncia un abuso es esencialmente creída y eso no provoca una desprotección de los demás, no hay una falta, como dicen muchos, de que se invierte la carga de la prueba, no, todo lo contrario, eso significa que los procesos la creen, es decir, que se empieza una investigación, simplemente. Esa investigación, que en vez de crearse, parece que ocultó, es lo que lógicamente, judicialmente tiene un recorrido bastante importante para Mónica Oltra, pero políticamente pues la tiene situada en una posición de mucha debilidad. Puig, el presidente de la Generalitat, decía hoy esto, al hilo de la declaración de su hasta hace muy poquito vicepresidenta. Bueno, pues para declarar la verdad, sin ningún lugar a dudas. Y yo creo en la justicia. Muchas gracias. Le deseo pues lo mejor, claro. Por supuesto. Confío en ella y en la justicia. Esto es una cuestión que tiene que decidir ella y su partido. Gracias. Fran, es curioso que le desee lo mejor a Mónica Oltra con una imputación tan grave como esa y la pregunta que le planteaba, nos contaba Ignacio Martínez de Valencia y comentábamos con Alberto, ¿no? El juez le pregunta, oiga, ¿y usted por qué no creyó a la menor de primero? Y yo apunto en este ambiente general del hermana yo sí te creo, por definición, en general, que vivimos. La doble moral que tiene esta gente es absolutamente bochornosa. Yo diría que en gran parte de la izquierda en general, porque cuando hemos visto casos de corrupción en el Partido Popular y además bien juzgados y bien sentenciados, porque eran corruptos que se habían lucrado, yo veía a gente como Mónica Oltra ser las campeonas de la ética, de la decencia, de la moral, y con ella todo el ejército que la acompañaba. Y cuando digo ella, digo todos los podemitas que están en el gobierno, las Colau y tal, y por supuesto todo el sanchismo y toda su tropa, ¿no? Pero sin embargo, cuando le afecta a ellos, ya la moral ya no es lo mismo. Ya hay que confiar en la justicia, ya firmamos cartas de indultos como a Griñán porque es un hombre honesto, y ahí ya ni corrupción, ni creer el abuso a las menores, no sabemos todavía lo que ha pasado con las menores tuteladas en Baleares, cuyo gobierno es Partido Socialista y Podemos, pero sin embargo, si nos ponemos estupendos cuando las menores tuteladas están en otro lado, que no son de un gobierno de izquierdas, es esta doble moral que tiene que ver con esa superioridad moral, valga la redundancia, de la izquierda, en el que cuando lo hago yo, es que está bien hecho, o la justicia no sé qué, la justicia es conservadora, está llena de jueces del PP, pero cuando la justicia actúa bien actuado contra el PP o contra partidos o personas que no son de izquierda, entonces es que está bien hecho porque el Estado de Derecho es lo de siempre. Es lo de siempre y es esa propaganda que siempre tienen a gala de mostrar, ¿no? Esa superioridad moral. Mire, Mónica Oltra ha tapado un caso de abuso de una persona que fue su marido. Eso está enjuiciado, está demostrado y la quieren tapar. Presuntamente.
Correcto, Alberto. Presuntamente, bien puntualizado, está presuntamente judicializado, condenado por todo lo que ha hecho, pero a mí lo que me sorprende es todo el jolgorio propagandístico y mediático para intentar salvar su figura, cuando durante años ha sido la reina de esa moral contra Camps, contra Barberá y contra todo lo que sonaba Partido Popular y a todos los casos que allí sonaron. Bueno, a mí me parece que esta señora no debería estar ya ejerciendo, y que el señor Puig se ponga ahora a creerla y a decir que la justicia... Bueno, es que es lo mismo que hemos visto en Andalucía. En Andalucía, el territorio que conozco bien, como perfectamente sabéis y conocen los telespectadores, sistemáticamente se creó una red clientelar para robar y saquear a los ciudadanos. Y cuando la justicia ha determinado que eso es verdad y que ha habido dirigentes que han amparado, patrocinado, impulsado y permitido eso, y por tanto están condenados, desde expresidentes de la Junta hasta exministros como Magdalena Álvarez, cuando la justicia ha dicho que esa vergüenza tiene que ser castigada, nos salen ahora intelectuales de no sé dónde, exdirigentes del Partido Popular, que al final acaban siendo lo mismo, académicos, por supuesto, todos de izquierdas, y personalidad diciendo que hay que indultar a este señor porque, oye, porque Bruto es un hombre honrado. Oiga, pues no hay que indultar nada. A mí no me importa que este señor, porque sea mayor y su familia lo pida por razones de salud. Bueno, aquí lo preocupante es la red clientelar orquestada por el PSOE para robar millones y millones, cientos de millones de euros durante 40 años. Y eso hay que condenarlo. Entonces, a mí me da igual que se llame Oltra, Griñán, Bárcenas, Rato. PP, PSOE, Compromís, me da igual. El corrupto que lo pague y a la cárcel. Pero la doble moral, la superioridad moral, y en función de las siglas que sea, ahora sí la justicia es buena, ahora la justicia es mala, eso no. Hoy un asunto más del día, porque Paje la ha liado. El presidente castellano-manchego en una entrevista ha venido a decir que o nos separamos de los socios que tenemos o el PSOE va a sufrir un castigo electoral. Y ha dicho que claramente que no está de acuerdo con que, la estrategia de Moncloa durante todo el verano sea insultar y llamar insolvente al señor Feijóo, al presidente del Partido Popular. Él mismo dice, además, que él cree que Feijóo es una persona solvente, y esta mañana cuando le preguntaban ya después de todo el revuelo, el aparato de Ferraz, el directo y el indirecto a través del mediático, ¿no?, de Ferraz y del gobierno se han lanzado sobre él, por supuesto, le han preguntado en un acto en el que estaba con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, y él se ha reafirmado en el que el señor Feijóo le parece una persona muy solvente. Que yo he hecho acuerdos como presidente de Castilla-La Mancha, bastantes acuerdos con el señor Feijóo, y cuando lo he hecho era sobre la base de que me parecía solvente poderlo firmar con él. No voy a cambiar ahora mi opinión porque simplemente sea dirigente del Partido Popular. Punto. Si otros tienen otra impresión, estupendo. Pero es que a mí me han llamado tantas veces en la época de Cospedal insolvente, que sea a estas alturas lo que es disolvente. ¿Qué es la segunda parte de la cuestión? Yo lo que busco es que el PSOE tenga mayoría suficiente como para hacer como hace el Ministerio con los peajes, ir quitándolos. Eso es lo realmente importante. A lo mejor es más difícil de decir quién es insolvente, pero lo que sí tengo muy claro son los disolventes, que son todos los que buscan romper lo que significa el interés general del país. Luego ya le pone usted los apellidos que quiera. A mí, como comprenderá, yo juzgo a las personas, me da lo mismo si militan en un partido o en otro. Sería muy saludable incluso que hubiera un acercamiento de posiciones y en los grandes temas de país hubiera entendimiento entre el PP y el PSOE. Pero es que esto es algo que vengo diciendo, creo que desde tengo uso de razón. Si es más culpa de Feijóo, pues sería un problema y sería achacable a él. Alberto, Paje pone en voz alta lo que muchos piensan en el PSOE, que es una estrategia equivocada, la de insultar al líder de la oposición, llamarle insolvente, etcétera, etcétera, que con eso no se va a ninguna parte, salvo a aguantar el voto más extremista, en todo caso, de la izquierda. Ha sido, yo creo que no se puede decir más claro. Lo que ha transmitido Paje es una literalidad y efectivamente habla en la necesidad de entendimiento, algo que este país necesita. Y sobre todo una cosa muy esencial, que es analicemos las personas y añado yo las propuestas más allá de los partidos y las siglas. Es decir, si una persona es buena, pues es buena en el Partido Popular, es buena incluso en Ciudadanos o incluso en los podemitas, bolivarianos, comunistas
terribles que tanto menciona Fran, ¿no? Quiero decir que lo bueno es bueno y lo malo es malo si somos capaces, sobre todo, de extraerlo y de quitarle la carga ideológica por el de quien venga. Y luego añade una cosa que es bastante esencial, que es la incompatibilidad de fondo y de esencia entre el socialismo, la socialdemocracia y el nacionalismo. Si es que no pueden ir de la mano nunca, si es que es unir el internacionalismo con el nacionalismo. Es una locura que solamente se justifica por el mantenimiento de cuotas de poder, algo que, por cierto, desgraciadamente hace ahora el Partido Socialista, pero también hizo el Partido Popular. Quiero decir que aquí tenemos una capacidad para hablar catalán en la intimidad cuando nos conviene, absolutamente inconmensurable. Así que, bueno, pues ojalá las palabras de Paje, que desgraciadamente lleva mucho tiempo siendo un verso libre, pues acaben calando un poquito más, pero me temo que Pedro Sánchez no está por ese discurso precisamente. Vamos a ver. No es que lo diga Fran. ¿Los podemitas son comunistas? Sí, se declaran así. ¿Son bolivarianos? Sí, sus fundadores vienen de ahí. No, unos sí, otros no. Unos sí. Todos los dirigentes, no, bueno, pues a lo mejor en la base hay alguien. Los dirigentes, los que mandan en Podemos, lo son. ¿Son filoetarras? Sí, porque se van a Enrico Tabernas a dar conferencias y... ¿Todos los de Ciudadanos son del Partido Popular porque se van al Partido Popular? No. No, pero tú no hables de cuándo se van. Tú di en el momento en que lo han sido. ¿Son comunistas, son bolivarianos, son filoetarras? Sí, punto. Y eso lo demuestran sus hechos, sus declaraciones y sus actitudes. No, sus dirigentes. Yo no sé los que tú conocerás. Yo hablo de sus máximos dirigentes, los que fundaron el partido y continúan viviendo del cuento. Porque luego está toda la pléyade de ninis, es decir, personas que ni han estudiado ni trabajan, que ni tienen conocimiento ni tienen competencias, que ni están formados ni están preparados, ni que razonan ni reflexionan y que no dialogan porque, bueno, son esa comunidad de ninis que se van a Nueva York con dinero público a viajar para pasar a ver si va a ser eso y no la ideología. A ver si va a ser falta de capacidad y no ideología. A ver si está llamando comunista las dos cosas, no es excluyente. En el caso de la izquierda tenga una ideología. Vale. No, yo por ejemplo abrazaría una izquierda como la de Paje. Una izquierda socialdemócrata, una izquierda nacional, una izquierda que es tendente a llegar a acuerdos, una izquierda que prefiere antes acordar con partidos constitucionalistas que defienden símbolos nacionales y que defienden la libertad ciudadana y una idea del Estado que no sea invadir al ciudadano, antes que una izquierda que prefiera pactar con Esquerra, derechos y responsabilidad de las dos, que prefiera pactar con Esquerra, con Bildu, con el PNV o con... Yo prefiero esa izquierda. Y Paje a lo mejor la puede representar. Lo que yo me pregunto es ¿por qué Paje dice estas cosas ahora y no las ha dicho estas 4 años? ¿Por qué toda la gente que las lleva diciendo desde que Paje es Paje? Bueno, pero a lo mejor porque internamente... No, pues fíjate, tú que le conoces, ¿por qué internamente no también lo dice dice de una forma un poquito más... pues entonces que lo diga de forma más beligerante, o que lo diga todos los días, o que a lo mejor coja al señor Vara y al señor Vara y al señor Lambán. Bueno, sí, pero uno puede ganar, y si uno destroza el partido, como va a destrozar el partido... Os pregunto, ¿hay miedo en el PSOE al final? Cuando se reparten cargos, ¿hay miedo en el PSOE? Como puede pasar en otros partidos, a expresarse libremente y no vaya a ser que te quiten el cargo y el sueldo. Bueno, es claro. Eso, por supuesto. Los partidos políticos son una base endogámica que buscan el poder y defenderse a sí mismos, un ser vivo, y como ser vivo lo que tiende es a la supervivencia. Y los organismos son las personas. Entonces, si las personas no les sale bien al organismo grande, que es el partido, pues las elimina con los anticuerpos. Los anticuerpos son esos congresos y esas cosas que hay. Las secretarías de organización son los anticuerpos que van eliminando las células disidentes. Por eso hace falta la definición de una secretaría de organización, está bien, no anticuerpo. Pero, bueno, oye, una cosa muy rápida. Nada dura para siempre, ¿no? Y miremos que nada dura para siempre si no miremos al Partido Socialista en Francia. Yo casi me atrevo a decir que el próximo candidato del Partido Socialista en España sea Manuel Valls. O a Ciudadanos. A ver si puede replicar. Sí, bueno, pero Ciudadanos no presume de 140 años de honradez, que son 140 años de mentira, y de una historia que la avala como el partido más desleal y traidor a España. Eso no, ahí ha quedado. Muy justificado. Ahí ha quedado. Oye, muy rápidamente voy a presentar muy rápidamente y enseguida vamos a hablar con ellas a dos invitadas. Objetivo. Sí, con datos históricos te justifico como el PSOE es el partido más desleal y traidor de España. Con datos. El más de todos, pero en la historia jamás del mundo. Bueno, más que la monarquía. Digo partido de gobierno. La monarquía no es un partido de gobierno. Digo partido de gobierno.
Lo peor que le ha pasado a este país, jamás la vida. Bueno, yo con datos históricos. Pido la mira, palabra. desde las amenazas de muerte Decía de que vamos a presentar vamos a hablar de la Caballero. manifestación de ayer en Cataluña, la manifestación ayer en Barcelona, la de miles de ciudadanos pidiendo algo tan sencillo. Parece mentira que pasemos en este punto, como es que el español sea lengua vehicular en la escuela. Tenemos en Barcelona a Ana Losada, la presidenta de la Asamblea de Escuela Bilingüe. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Una de las organizadoras y organizadores de esta manifestación, junto también con muchas otras organizaciones englobadas en Escola de Todos, Julia Calvet, de SACABAT, la organización estudiantil que también defiende el español en la Universidad Catalana. ¿Cómo estás, Julia? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ahora estáis todavía con la resaca de la organización de todo esto. Vamos a hablar con vosotros, pero antes os voy a pedir a Alberto y a Fran, muy rápidamente, ¿no es absurdo que haya gente que se tenga que manifestar en un país como España para que se defienda el español, para que pueda ser el español no solo la lengua de la escuela, sino, como decía Ana Losada ayer, la lengua cultural? Esta historia de que la lengua de los catalanes es el catalán y el español ha sido una especie de añadido, que ya nos hemos creído todos. No solamente está fuera de toda lógica, sino que está fuera de la ley. Lo que pasa es que no se cumple la ley. Es que es absolutamente sencillo. En España tienes que poder aprender y hablar español. Y luego lo que te dé la gana también. Pero el resto es incomprensible, sí. Habla del deber, el derecho y el deber de conocer el español, y digamos de expresarse, pero ya más allá de esto, que estemos en este terreno, Fran, en el terreno de que, ya no de las sentencias judiciales, sino de un gobierno, por supuesto, que se revela, como el catalán, contra las sentencias judiciales. Bueno, no, y que además presume oficialmente de que no va a acatar las sentencias del Supremo ni que va a acatar ningún tipo de justicia a la que no reconoce. Bueno, esto ha pasado cuando se ha dejado 40 años en manos del nacionalismo más xenófobo y sobre todo más excluyente el control de los medios de comunicación y de la educación, con la connivencia de los diferentes gobiernos centrales. Y cuando eso sucede, pues llega un momento en el que hay muchas generaciones que se han educado en una historia que no ha sucedido, en una realidad que no es la que está aconteciendo y sobre todo que ha fomentado una división que ha perjudicado la convivencia de una región como Cataluña y de una ciudad como Barcelona, que era en envidia y modelo no solo en España, sino en el conjunto del mundo. Eso es lo que pasa cuando el nacionalismo depreda las instituciones, las carcome y se las carga. Bueno, pues ahora mismo Cataluña es una sociedad en la que, por expresarse la lengua, una de las lenguas cooficiales de Cataluña y la lengua oficial del Estado, pues estás perseguido y eres una rara avis. Esto lo han permitido los gobiernos centrales por darle poder a los que ahora, hoy, los que están gobernando son auténticos golpistas, pues no sabemos qué solución y camino va a tener. Porque cuando se pudo haber una solución a eso, pues no se quiso. Si por complejos o por a ver el qué dirá. Oiga, es que al nacionalismo no hay que caerle bien. Es que al nacionalismo no hay que apaciguarlo. Es que al nacionalismo no hay que darle abrazos. Es que al nacionalismo no hay que moderarlo. Al nacionalismo hay que combatirlo, siempre, en toda corte y condición. Y mientras eso no se entienda, pues seguirán subiéndose a las barbas del Estado, de la ley, de la justicia y sobre todo de las personas decentes que ayer se movilizaron. Lo dejamos aquí, si os parece, porque no quiero retrasar también a nuestras invitadas. Alberto y Fran, gracias por habernos acompañado hoy en La Antorcha de OK Diario. Un placer, como siempre. Un abrazo a los dos. Ana y Julia, empezando por Ana. Bueno, ¿qué valoración hacéis de la manifestación al final, de la concentración de ayer? Pues porque movilizar a la gente es difícil, movilizarla por ese tema mucho más. Y ahí salieron muchas personas a la calle a apoyarnos. Hubo un buen ambiente, había familias, había jóvenes, había personas mayores. Creo que había una representación de la sociedad española, española y catalana. Y creo que la valoración es positiva. Mantener en la agenda política y mediática el tema es muy importante para presionar para que este tema se resuelva cuanto antes. Mantener eso, ¿no? Julia, dice Ana, mantenerlo en la agenda pública y mediática. Hoy creo que el diario La Vanguardia ha sacado me cuentan, no lo he visto, pero me cuentan que ha sacado una especie de foto simplemente con un pie de foto, eso ha sido todo. ¿Ese es el ambiente general? ¿El eco que tenéis en los medios catalanes, quienes defendéis algo tan sencillo como esto, Julia? Bueno, a ver, es que desde las instituciones
desde el poder y desde sobre todo los medios catalanes, pues a ver, no se hace eco de la realidad de la sociedad catalana, ¿no? Solamente utilizan la parte separatista, que es la que les interesa, entonces pues tampoco sacan todos los catalanes orgullosos de ser españoles, que también pues defendemos el español como lengua vehicular, ¿no? Como una necesidad tan grande como es esta. Entonces, bueno, seguramente el eco de la manifestación al salir tan bien no salió en la mayoría de las portadas de los medios catalanes, nada sorprendente, ya estamos acostumbrados a todo esto, pero la verdad es que para nosotros fue la verdad que muy esperanzador, lo comentábamos con Ana, ¿no? Que realmente, o sea, que viniese tanta gente a defender y a reivindicar los derechos lingüísticos de todos los catalanes en las escuelas es algo muy, muy importante y sobre todo de cara al futuro. Decías en tu intervención, decías algo muy importante. Bueno, contabas anécdotas, por llamarlo así, gravísimas anécdotas de lo que ocurre, ¿no? Esto de decirle a los niños, bueno, tú el castellano en casa y en el colegio el catalán, pero más allá decías, es que reivindicamos el español como lengua cultural. Es que aquí, ¿por qué la vida pública está proscrito el español? ¿Por qué no hay ni premios literarios, alguna empresa privada, alguna editorial privada, por supuesto, premios literarios públicos en español, ¿no? Ese es el ambiente de absoluta persecución, ¿no?, a un idioma como el nuestro. Bueno, es que es lo que denunciamos, es la exclusión del español no solamente del mundo educativo, sino de las instituciones en general, ¿no? Por tanto, yo creo que la Generalitat siempre ha tenido muy claro con el programa 2000 que el objetivo era excluir al español como lengua de cultura y como lengua formal en las instituciones y dejarla en un hábito totalmente privado, ¿no? Realmente el objetivo que tuvo en su momento el franquismo con la lengua catalana es el mismo que la tiene el nacionalismo con la lengua española en Cataluña, ¿no? Es un intento de desprestigiarla y por eso para nuestros hijos una lengua con la que no estudias conocimientos, con la que no puedes expresarte en clase, en las aulas, con la que te puedes presentar un premio literario, hacer tus trabajos, responder a los exámenes, para ti nunca va a ser una lengua de cultura. Es una lengua pues marginal, coloquial, que tú en la vida puedes pensar que la lengua que tú hablas, que es tu lengua materna, es una lengua universal. Nada hay en la escuela catalana que te pudiera hacer pensar eso. Y eso lo vivís vosotros en la universidad. Tu organización Xacabat pelea contra esa imposición, ¿no?, y contra ese ambiente de presión que sufrís a diario simplemente yendo a clase. Sí, así es. Nosotros hemos vivido pues, situaciones bastante complejas en la que básicamente por pensar distinto y tener una ideología un poco distinta a la suya, pues te atacan y te expulsan de la universidad a la que estudias. Y no solamente en el campus de la UAB, que ya lo hemos vivido varias veces y que todo el mundo pues hace eco de ese campus como territorio comanche, pero ya actualmente pasa en la mayoría de campus públicos, ¿no? Entonces, nosotros pues luchamos contra esa discriminación y esa intolerancia y ese odio de esa gentuza, ¿no? Porque, bueno, lo que intentan es, de hecho hay grupos como es el SPC, que básicamente su razón de ser es acallar al que piensa distinto. Entonces nosotros lo que hacemos es luchar contra eso para que en las universidades públicas pueda haber de todo. A Javier Pulido, el padre de la niña de Canet, pues le pudo ayer la presión, finalmente no fue, pero se leyó José Domingo un comunicado suyo, unas palabras suyas de apoyo, por supuesto, a esta. Hay algo que me impactaba de las últimas declaraciones, de alguna de las entrevistas que le hemos visto a Javier Pulido en estos días. Decía que la primera vez, que por supuesto fue la Generalitat la que le marcó haciendo público el caso para que quedara señalado públicamente, porque a partir de ahí se inicia un proceso, ¿verdad?, de aislamiento social. ¿Esto es así? Sí, en el caso de Javier, el inicio del acoso partió de una rueda de prensa que hizo la Secretaría General de Educación. Fue un viernes por la mañana, y entonces ella hizo una rueda de prensa para un tema que no tenía nada que ver, y entonces en las declaraciones dijo que quería hacer pública pues su apoyo a las familias contrarias a una sentencia que se iba a hacer cumplir en los próximos días en un colegio en Canet de Mar, y que ya pues apoyaba a quien estaba en contra de
de la sentencia del 25%. Entonces, claro, eso ya provocó que el La propia Generalitat, sin venir a cuento, la que marca y señala a este señor y a esta familia, ¿no? Y a mí me impacta de lo que cuenta en una entrevista estos días Javier Pulido, el hecho de cómo clandestinamente un día le llama un profesor del colegio y lo cita en un bar, y se van al fondo del bar a hablar bajito del tema, por miedo, dice el profesor del colegio, y le dice algo así como que, bueno, es que los profesores del colegio, de ese colegio en concreto, de Canet, la mayoría no son independentistas, pero se lo hacen para poder progresar profesionalmente y para que sus familias tengan una vida tranquila en el pueblo. Claro, es que es el tema del que siempre hablamos en Cataluña, ¿no? Creo que es un tema ya está, digamos, más allá del tema educativo, ¿no? Disentir en Cataluña del nacionalismo públicamente supone pues enfrentarte pues seguramente a aquellas personas que dentro de tu mundo, pues o laboral o personal o educativo, pues sí que son nacionalistas y ya se sienten con la libertad de hablar, de señalarte, de intentar, digamos, avergonzarte en público de tus ideas, y ante eso, pues muchas personas optan o por el silencio o simplemente por hacer ver que pueden estar de acuerdo con esas personas, ¿no? Entonces, claro, el ejemplo del padre de Canet con este profesor lo hemos vivido todos, ¿no? Yo creo que todos en un momento en el que nos hemos hecho públicas nuestras ideas en nuestro entorno, sea cual sea, ha habido alguien que nos ha escrito en privado para apoyarnos, pero nunca lo ha hecho en público, porque es la sociedad del miedo a ser señalado por el nacionalismo, porque al final quien no es nacionalista catalán es un facha. Entonces, claro, esa división tan extremista de la sociedad te hace tener miedo a decir claramente qué es lo que piensas. ¿Lo sientes, Julia? Eso en la universidad también lo notáis, en profesores y en estudiantes. Esto de ir, bueno, pues es que yo no estoy de acuerdo, pero tengo miedo. Y así es lo que quería añadir a lo que está diciendo Ana, que hay profesores que pues te muestran su apoyo por redes sociales, les dices de hacer un acto, les dices de mostrarse de alguna forma y ellos dicen no, que no quiero líos. Eso profesores, docentes. Luego también hay muchos estudiantes que a lo mejor pues te dicen siento mucho lo que os ha pasado hoy en la universidad, que tengáis que vivir todo esto, etcétera. Entonces tú le dices, vale, si quieres dar un paso hacia adelante, ven a Secabat, conócenos y, no sé, y únete a nosotros, ¿no? Entonces, hay mucha gente que te dice, me gustaría hacerlo, pero prefiero mantenerme en silencio y sin decir nada, ya sea por temas profesionales como también por temas académicos. Y esto es una realidad en Cataluña. Se ha instaurado la cultura del miedo, y ya no solo en los colegios, sino en las universidades, y es que en la propia calle. ¿Hay libertad plena y democracia plena, os pregunto, Ana, en Cataluña, con esto que describís? Porque yo imagino que esto, claro, imaginamos grandes ciudades, incluso núcleos poblacionales grandes en torno a Barcelona, pero en pueblos de Gerona o de Lérida o de Tarragona, pues esto debe ser mucho más difícil, ¿no?, para llevarlo. Bueno, no vivimos una democracia plena cuando no podemos estudiar en una de las dos lenguas oficiales y se prohíbe una lengua en la escuela y en las instituciones, ¿no? Es evidente que Cataluña es una anomalía democrática, tanto en la escuela como con muchos ámbitos, ¿no? Hay un déficit democrático evidente y es fruto pues, de una dejación de funciones de los gobiernos de España y de una situación clara políticamente de intentar romper con las instituciones democráticas españolas y si no se puede una ruptura, pues por lo menos hacerles daño a las instituciones para debilitarlas, que es lo que está consiguiendo ahora el independentismo. Pero esa situación es mucho más grave en entornos pues mayoritariamente independentistas, como los que tú señalabas, ¿no?, en el interior de Cataluña, o a lo mejor en entornos profesionales donde la mayoría pueden ser nacionalistas, ¿no? Es una situación muy difícil de llevar en un entorno en el que la mayoría sea nacionalista. Es imposible que se pueda hablar y la presión es muy, muy alta como para ser tan valiente y disentir. Hacerlo en el entorno de Barcelona o de Tarragona, donde el construccionismo es más fuerte, es mucho más fácil, dentro de lo que cabe, que en otros entornos como Gerona o como Lérida o como poblaciones rurales del interior de Cataluña. Eso es muy difícil. Julia, ¿has empezado el curso, por cierto? No, la semana que viene. La semana que viene. ¿Has perdido amigos o compañeros por esta significación pública?
Sí, la verdad, bueno, tanto en el colegio de toda la vida como también en el instituto. Porque, a ver, o sea, no quiero dar ni un papel víctima ni mucho menos, ¿eh? O sea, yo la verdad es que creo que lo que he hecho, hacer pública mi historia y mi visión, pues, de todo lo que está pasando en Cataluña, me ha hecho fuerte y yo creo que era lo que tenía que hacer. Pero sí, hay muchas personas, muchos amigos, que ahora ya prefiero no llamarles así, porque si una persona ya te deja de hablar por temas políticos, a mí me dijeron un día que eso ya no era problema mío, sino que era problema de la otra persona que me había dejado de hablar. Eso me costó a mí de entender, pero uno acaba asimilándolo, ¿no? Dices, realmente la intolerancia no es por tu parte, porque yo tengo amigos de todo tipo, de toda ideología, y no me parece extraño, la verdad. Al contrario, creo que es riqueza para una persona poder tener personas que piensen distinto a uno mismo. Pero sí, hay mucha gente que es totalmente intolerante y que discrimina por ello, por no pensar como él o como ellos, y sobre todo en el tema del separatismo en Cataluña, pues se puede ver, y en Sacabat tenemos muchísimas historias, muchos chicos y chicas que nos explican por sus situaciones y cómo han ido perdiendo amigos en función de publicar sus historias y sus pensamientos en redes sociales. Ana, ¿y este ambiente de fanatismo, de presión, ha roto familias? Hombre, pues sí, tal como contaba Julia, estas situaciones entre las amistades son normales, pues entre la familia mucho más. Incluso te diría que la tensión es mucho más grande, porque al final a los amigos los puedes dejar de ver, pero a la familia, pues están las navidades, las fiestas que haces en común, y es mucho más difícil llevarlo bien, ¿no? Porque la ruptura es muy difícil, ¿no? Y por tanto convivir con ello es realmente complicado. En una sociedad como la nuestra, que se ha polarizado tanto, que ha pasado por un desgarro como fue el 1 de octubre, es muy fácil encontrar historias de rupturas, tanto de amistades como familiares, porque la situación ha sido muy crítica, y no posicionarse en entornos privados es mucho más difícil que no hacerlo en entornos públicos, porque al final la confianza, el conocimiento de esa persona te hace sentirte más libre, y entonces se agravan las situaciones de tensión. Ana Losada, que es una madre que un día, ¿verdad, Ana?, se hartó, le llamó la atención lo que pasaba con su hija en el colegio, y Julia, estudiante, que desde el instituto empezó a ver que algo no funcionaba y que está en la universidad con tantos otros compañeros suyos como Ana, como los que organizaron ayer esta concentración, que son profesores, padres, es la sociedad civil que se rebela contra la dictadura del nacionalismo y del independentismo en Cataluña. Ana y Julia, gracias por acompañarnos en OK Diario, en la antorcha de OK Diario, y enhorabuena por la valentía, por no tener miedo, que no conduce a nada, y por lo que hacéis. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a las dos, buenas noches. Y gracias también a ustedes por vernos.